Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el tema, titulado, Enoc, Elías y Moisés, murieron en esta tierra. Hermanos de este santo grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Por aquí, su amigo hermano Alexander Hell. Bueno, he estado observando este video que ha colocado aquí una participante llamada Gina Corona. Es un video muy interesante, la verdad, y yo lo estaba observando y a mí me causó esta risa. Porque aquí se denuncia parte de las imbecilidades e idioteces que promovía esa falsa profetisa llamada Elena G. de White, fundadora de los adventistas sabatarios. Aquí la fábula que se denuncia en este video es esa fábula de que Elena tuvo una visión, una supuesta visión, entre comillas, según cuenta la misma Elena G. de White en sus libros, de que ella visitó ciertos lugares celestiales, ciertos planetas, y que en uno de esos planetas se encontró con Enoc, el profeta Enoc. Porque según la visión de Elena G. de White, Enoc nunca murió, sino que fue trasladado a cielos celestiales por ahí, una especie de tour espacial, y supuestamente en visión, pues Elena G. de White se encontró con Enoc en uno de esos planetas celestiales, en el ámbito del ser cielo por allá. Se encontró con Enoc. Sabemos que es una fábula, que es una mentira. Pero yo les voy a demostrar algo a ustedes, hermanos, según lo que se lee en Hebreos capítulo 11, para que ustedes vean, Biblia en mano, de que Enoc murió en esta tierra, igual que Elías también murió en esta tierra. Porque cuando la Biblia dice que ellos fueron trasladados o traspuestos, no quiere decir que ellos subieron al tercer cielo o que salieron de este mundo. No, lo que dice la Biblia es que ellos fueron traspuestos, trasladados a otro lugar de la tierra para que terminaran sus días en paz. Y ustedes verán que tanto Enoc como Elías murieron en esta tierra. Fíjense, hermanos, aquí les he puesto en el chat a ustedes Hebreos 11, donde se habla de los héroes de la fe. Y comienza hablando de Abel, lo que sucedió con Abel. Se habla de Enoc ahí en el verso 5, que fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que se llama una teletransportación milagrosa de un lugar a otro. Eso sucedió incluso en el Nuevo Testamento. Sucedió con Felipe, cuando Felipe le estaba predicando al eunuco. Después de bautizar al eunuco, pues el espíritu o el poder de Dios arrebató a Felipe y lo llevó a un lugar llamado Azoto, que dictaba cerca de 150 kilómetros al norte. O sea, en fracciones de segundo, Felipe fue trasladado desde el lugar donde estaba con el etíope, trasladado 150 kilómetros al norte en fracciones de segundo. Esa es una como se dice, teletransportación milagrosa. Y eso fue lo que sucedió con Enoc. Fue trasladado. Ahora, Enoc recibió visiones celestiales, claro que sí. Recibió visiones de los cielos, que hay en el tercer cielo, que hay en muchísimos ámbitos, de incluso de esta misma tierra. Fueron visiones que recibió Enoc. Ahora, cuando la Biblia dice que él fue trasladado o traspuesto, no está diciendo la Biblia que él se fue a vivir el resto de sus días en el tercer cielo o en algún planeta por ahí en el espacio exterior. Pues nada de eso, nada de eso. Simplemente fue trasladado antes del diluvio para que terminara sus días en paz, pero en esta tierra, porque la Biblia es clara. La Biblia dice bien claro que nadie jamás, y lo dice el mismo Señor, nadie jamás ha subido al cielo. Nadie. O sea, físicamente nadie. En visiones sí, pero físicamente nadie. Y les voy a buscar el pasaje para demostrárselo. Pero lo importante aquí de Hebreos 11 es lo que dice el verso 13. Dice, todos estos murieron en fe,
sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos. Fíjense bien que en este listado de héroes de la fe está Enoc. También se hace reseña de Elías, que era uno que se andaba escondiendo en cuevas porque era un hombre perseguido por los gobernantes como Jezabel, por ejemplo. Y Elías fue traspuesto de un sitio a otro para que no sea alcanzado por sus enemigos. No fue que Dios se lo llevó al tercer cielo, para nada. Porque luego de que Elías fue trasladado, luego de eso, pues el rey Jorán recibió una carta del mismo Elías. Y esa carta no vino del cielo. Esa carta vino de otro lugar de la tierra, donde Elías fue trasladado. Pero bueno, vamos a buscar los pasajes bíblicos para que ustedes vean que nadie jamás, físicamente ningún ser humano, ha subido al tercer cielo, ninguno. Bueno, mis hermanos, fíjense lo que dice aquí en Juan 3:13. Dice el mismo Señor Jesús: nadie jamás ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y luego termina diciendo que está en el cielo. Esa parte final que dice que está en el cielo es un añadido. Eso no existe en los manuscritos más antiguos, porque es imposible que Jesús estuviera en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Eso no lo dice los manuscritos antiguos. Eso es un añadido, esa parte final de este versículo. En realidad lo que el versículo dice es: nadie jamás ha subido al cielo, o sea, el tercer cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Él sí bajó del cielo, pero ningún ser humano ha subido a ese tercer cielo donde está el Padre. Nadie ha subido ahí, a ese lugar. Físicamente nadie. Ahora, en visiones sí, como por ejemplo el apóstol Juan, cuando recibió la revelación de Apocalipsis, ahí en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4, pues Juan tuvo una visión del tercer cielo, incluso vio el trono del Dios Padre. Pero fue una visión. Ningún ser humano de carne, hueso y sangre ha subido jamás a ese lugar. Por tanto, Enoc y Elías tampoco subieron a ese lugar. Por eso es que cuando se hace el recuento de los héroes de la fe, ahí en Hebreos 11, pues ese pasaje que yo cité, el versículo 13, dice: todos estos murieron en fe. O sea que tanto Enoc como Elías y todos los demás patriarcas y héroes de la fe, todos murieron en fe, todos, porque alrededor de la figura de Enoc y Elías se han inventado un montón de fábulas totalmente mentirosas. Muy bien, hermanos, aquí les he dejado una serie de pasajes bíblicos para afirmar este tema. Fíjense que en el Nuevo Testamento se muestra lo que es en realidad una teletransportación en el espíritu. O sea, que Dios toma una persona y lo traslada instantáneamente, milagrosamente, de un lugar a otro del mundo, de la tierra. No es que Dios lo saca y se lo lleva al tercer cielo o a otros planetas, ni nada de eso, sino que lo traslada de un lugar a otro de la tierra. Fíjense lo que sucedió en Hechos 8, verso 39 al 40. Dice ahí: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor, o sea, el poder del Altísimo, arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pues fíjense que Felipe estaba predicándole al eunuco de Etiopía. El eunuco aceptó a Jesucristo, se arrepintió, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y se bautizó. O sea, Felipe lo bautizó. Y luego que salieron del agua, ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, tomó a Felipe y lo teletransportó a otro lugar de la tierra. Lo separó del etíope y se lo llevó a otro lugar de la tierra, un lugar llamado Azoto. No fue que Dios se lo llevó al tercer cielo, ni lo mudó a otro planeta, no, simplemente lo transportó a otro lugar de la misma tierra.
Y esto es un ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que sucedió en realidad con Elías y Enoc. Porque tanto Elías como Enoc murieron aquí en la tierra, como dice Hebreos capítulo 11. Ellos murieron aquí en la tierra. Ahora, ¿qué fue que sucedió con Elías y Enoc? Que como eran personas perseguidas a muerte, pues simplemente a ellos dos Dios decidió librarlos y los llevó a un lugar de la tierra donde sus enemigos no lo encontrasen. Eso fue lo que sucedió con Elías y Enoc. No fue que Dios se los llevó a ambos al tercer cielo o se los llevó a otros planetas por ahí, pues para nada. Simplemente se los llevó a otros lugares de la tierra para que sus enemigos no lo pudieran matar. Miren, yo les voy a leer un texto aquí sobre lo que sucedió por ejemplo, con Elías. En 2 de Reyes 2, verso 11, dice: y aconteció que mientras ellos iban andando, o sea, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Pues bien, tomando este tipo de texto, muchas personas han inventado un montón de fábulas en torno a la persona de Elías. Que Dios se lo llevó al tercer cielo y que Elías nunca se murió, que todavía sigue vivo por ahí, o que está en otro planeta, fuera de este mundo. Un montón de fábulas. Cuando en realidad Elías fue quitado, o sea, andaba Elías y Eliseo juntos, ¿verdad? Y de repente Dios tomó a Elías y se lo llevó a un carro de fuego y dice aquí que subió al cielo. ¿Pero cuál cielo? ¿Acaso al tercer cielo? Pues no. A la atmósfera de la Tierra, donde pasan los aviones en estos días. Por ahí fue que lo subió Dios y se lo llevó a otro lugar de la Tierra. ¿Y cómo sabemos que Dios se lo llevó a otro lugar de la Tierra, de este mismo mundo? Pues solamente basta leer 2 de Crónicas 21, verso 12. Porque luego de ese acontecimiento, de que Elías fue arrebatado al cielo y llevado a otro lugar, el rey Jorán recibió una carta de Elías. Y esa carta evidentemente no fue del cielo que vino, del tercer cielo donde está el Padre. Esa carta Elías se la mandó de algún lugar de la tierra. Vamos a leer el texto. 2 de Crónicas 21, verso 12 dice: y le llegó una carta del profeta Elías que decía así: así dice el Señor Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Y ahí envía como una especie de condena a este rey Jorán. El asunto es que esta carta la escribió Elías, el profeta Elías. Y esa carta evidentemente no vino del tercer cielo. Esa carta fue enviada a través de mensajeros que están en la tierra y llegó hasta el rey Jorán, que recibió esa carta condenatoria, que lo condenaba a él a muerte por ser un apóstata y un criminal. Entonces vemos que Elías simplemente fue teletransportado de un lugar a otro de la tierra para que sus enemigos, como por ejemplo Jezabel y el rey Acab, no acabaran con su vida de forma violenta. O sea, Dios hizo una excepción tanto con Elías como con Enoc para que sus enemigos no lo mataran de forma violenta. Simplemente lo teletransportó a otro lugar de la tierra, porque ellos murieron en este mundo, tanto Elías como Enoc, porque Jesucristo fue claro: nadie jamás ha subido al tercer cielo, nadie. Ahora fíjense usted en este video donde se denuncia parte de las fábulas de Elena G. de White, fundadora de los adventistas sabatarios. Se dice ahí que Elena G. de White tuvo una visión, que andaba con un supuesto ángel y le dio una visión, se la llevó a otros planetas. Oigan qué fábula. Se la llevó a otros planetas a Elena G. de White. Oiga, señor, obviando lo que dice Gálatas capítulo 1, que si a un ángel del cielo viniera y predicase un evangelio diferente, sea maldito o sea anatema. O sea, que Elena G. de White junto con su ángel guía,
son anatemas o malditos, porque andan predicando cosas que la Biblia no dice. Pero bueno, el asunto es que esta fábula que se ha inventado Elena G. de White, de que ella en visión fue trasladada a otros mundos, a otros planetas, al tercer cielo, y que por allí se encontró nada más y nada menos que Enoc, porque Enoc nunca murió, según Elena G. de White. Sin embargo, Hebreos capítulo 11 dice que sí murió. ¿Y dónde murió? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, porque Enoc no salió de este mundo. Él sí tuvo visiones de muchos lugares de este mundo y visiones del tercer cielo y del ámbito espiritual. Sí, eso sí, tuvo muchísimas visiones. Pero él físicamente, en hueso, carne y sangre, nunca llegó al tercer cielo ni a otros planetas. Para nada, simplemente Dios lo arrebató o se lo llevó a otro lugar de la tierra para que terminara sus días en paz antes del diluvio. Eso fue lo que sucedió con Enoc. Exactamente lo mismo que sucedió con Elías. Dios lo teletransportó, un carruaje de fuego, y Eliseo fue testigo de eso, lo vio como subió al cielo, pero no fue al tercer cielo, sino a la atmósfera de la tierra, y Dios se lo llevó a otro lugar del mundo. Y desde ese otro lugar, años después, Elías le escribió una carta al rey Jorán, lo que evidencia que Elías estaba aquí en la tierra y no en el tercer cielo ni en ningún planeta fuera de esta tierra. Pero aparte de esta fábula de Elena G. de White, que es una fabulera, una mentirosa y falsa profetisa, hay otras fábulas por ahí, por ejemplo, la que dice que los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 serán Enoc y Elías. Óigase esto. Como que Enoc y Elías están ahora mismo en el tercer cielo o en algún planeta fuera de esta tierra, y que en un futuro ellos van a venir y van a tomar el lugar de los dos testigos descritos en Apocalipsis capítulo 11. Señores, eso es una fábula, eso es mentira. Los dos testigos que en un futuro se van a levantar cuando se inicie el gobierno de la bestia, esos testigos que le van a hacer la contra o la guerra a la bestia y a su reino, esos dos testigos simplemente serán dos cristianos que no sabemos sus nombres. En este momento no lo conocemos. Simplemente serán dos testigos o dos profetas que Dios va a levantar en el área de Israel o Jerusalén, en esa zona, en un futuro, para que ellos sean los profetas que le hagan la contraria al gobierno de la bestia. Pero no hay nada en la Biblia que diga que esos son Enoc y Elías. Nada en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Enoc y Elías, como todo ser humano, están en el polvo de la tierra, están muertos. Como lo dice Hebreos capítulo 11, cuando dice en el verso 13 que los héroes de la fe, en los cuales se incluye en el listado a Enoc y Elías, están muertos, todos murieron, todos, porque nadie jamás ha subido al tercer cielo, lo dice el mismo Jesucristo. Entonces esta fábula de que Enoc y Elías serán los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 es una fábula. Eso es mentira. Muy bien, otra fábula muy mentirosa es esa que reza de la siguiente manera: Enoc, Elías y Moisés. Esos tres personajes nunca murieron, sino que al parecer Dios los transformó en almas inmortales. Eso es una fábula. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11 dice textualmente y literalmente que todos ellos murieron. Están muertos en el polvo de la tierra, esperando hasta el día de la resurrección, como cualquier otro creyente o cualquier otro ser humano. Los seres humanos que han muerto en este mundo, porque todo ser humano en este mundo ha de morir, todos. A excepción, claro, cuando Jesucristo venga por segunda vez, los que estén vivos, cristianos vivos en ese momento, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos sin ver la muerte. Bueno, en ese caso sí.
Pero aparte de eso, todos los seres humanos en esta tierra mueren. Todos. Y eso incluye a Enoc, a Elías y a Moisés. A todos. Todos están en el polvo de la tierra esperando el día de la resurrección. Todos. Ninguno son almas inmortales. Ningún muerto sigue vivo por ahí. Ninguno. Una persona se muere, se murió y punto. Y está en el polvo de la tierra hasta el día que sea resucitado. No están ni en el cielo, no están tampoco en el infierno, y mucho menos en planetas fuera de esta tierra. Para nada. Pero ¿qué sucede? Que hay un pasaje bíblico donde se narra una transfiguración que sostuvo Jesucristo a vista de sus apóstoles. Y en esa transfiguración en el monte, pues aparecieron en visión Moisés y Elías hablando con Jesús. Y muchos dirán, pero míralo ahí, Alexander. Moisés y Elías estaban hablando con Jesucristo, entonces no murieron, siguen vivos. Señores, por el contexto dice bien claro que eso fue una visión. Una visión. No es que Moisés y Elías estuvieran ahí hablando en persona con Jesucristo. Eso era una visión. Y Jesús se lo dijo bien claro a los apóstoles. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado. Porque esa era una visión donde se mostraba la ley y los profetas cumpliendo la vida de Jesucristo. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, y aparte de eso, ahí se está hablando de algo futuro, de la resurrección de los muertos en el futuro, que tanto Moisés como Elías, como todos los patriarcas y todos los creyentes serán resucitados y convertidos en seres espirituales. Pero no era que en esa visión del monte, la transfiguración, estaba literalmente Moisés y Elías, sino que simplemente la visión está refiriendo a que en Jesús se cumplió la ley y los profetas, y ahora los creyentes tenían que escuchar a Jesucristo. Por eso es que en medio de la nube, en esa visión, vino una voz que dijo: este es mi hijo amado, al cual yo me complazco, a él oíd. O sea que ya el cumplimiento de la ley y los profetas, eso tuvo su cumplimiento. Ahora tenemos que escuchar a Jesucristo y a sus apóstoles. No es que Moisés y Elías siguen vivos, ellos están muertos. Ellos están muertos porque incluso cuando se habla del momento en que Moisés murió, en el Antiguo Testamento se dice que Dios lo enterró. Dios mismo lo enterró, lo sepultó. O sea que Moisés está bien muerto como cualquier otro ser humano, está en el polvo de la tierra, igual que Elías, igual que Enoc y cualquier otro creyente. Entonces, mis hermanos, como ustedes pueden leer aquí en Deuteronomio 34, verso 5 en adelante, dice el texto: y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él, o sea, Dios, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. O sea que Moisés está muerto. Tal y como lo dice Hebreos 11, donde se habla de los héroes de la fe. Todos murieron. Y ahí se menciona a Enoc, se menciona a Moisés y se hace reseña de Elías, cuando dice que también aquellos profetas que andaban escondiéndose en montes, en cuevas y eran perseguidos, pues también murieron. Y ahí se incluye a Elías. Entonces, todos murieron, pero ¿murieron dónde? Aquí en la tierra. ¿Y dónde están todos esos profetas y todas esas personas, héroes de la fe? Están muertos y seguirán muertos hasta el día de la resurrección. Porque no existe tal fábula en la Biblia, tal cosa como almas inmortales. Eso no existe en la Biblia. Los muertos están en el polvo de la tierra, todos por igual, buenos y malos. Entonces, el día de la resurrección, todos serán despertados o levantados de la tumba o del polvo de la tierra y van a comparecer ante el juicio. Eso es lo que ha de suceder con los muertos. Pero los muertos ahora mismo están muertos. Los muertos no están vivos.
ni en forma de espíritus, ni en forma de alma inmortal, y mucho menos haciendo tours espaciales en otros planetas, como enseña la falsa profetisa Elena G. de White, que se inventó la fábula de que ella tuvo una visión, que fue a viajar a otros planetas junto con un ángel, dice Elena G. de White, y por allí se encontró al profeta Enoc. Señores, ¿por qué fábula más ridícula y patética? Muy bien, hermanos. De todos modos, hoy sábado 14 del mes 5, 2022, este tema tan interesante está abierto. O sea que las personas en este grupo, donde hay 3.165 personas ahora mismo, que piensan que Moisés, Elías y Enoc siguen vivos por ahí, pues venga y demuéstrelo con base bíblica. Venga. Cualquiera de ustedes que crean que lo que yo estoy diciendo es erróneo, o estoy retorciendo algún pasaje o lo que sea, pues venga y demuéstrelo. Y hacemos un debate bíblico, usted y yo. Entonces el chat está abierto, el que quiera continuar con este tema, pues libremente lo puede hacer. Bueno, hermano Valentín, sin ninguna duda que el ángel Moroni, aquel ángel que se le apareció a Joseph Smith, fundador de los mormones, debe ser primo o pariente de ese mismo ángel que se le apareció a Elena G. de White y le enseñó otros planetas fuera de este mundo donde apareció Enoch por ahí. Evidentemente estos ángeles como Moroni o el ángel que se le apareció a Elena G. de White, todos estos ángeles pues serán ángeles del diablo, porque ángeles de Dios, del Dios Padre, imposible que sean, porque los ángeles de Dios el Padre no van a mentir. Pero tanto el ángel Moroni, que se describe ahí en el libro de Mormón, como también estos ángeles que se le aparecieron a Elena G. de White, que le metieron en la cabeza tanta basura y tanta fábula, pues pertenecen a una misma familia. Y es una familia satánica, evidentemente. Gracias y paz para todos mis hermanos en la fe. Estoy escuchando los excelentes aportes de nuestro hermano Alexander Hell con relación a esta antigua masona y su esposo masón también, Elena White. Ya me han escuchado decir esto, y William Miller era un masón grado 33 de una logia llamada La Estrella de la Mañana, vaya nombre, una logia masona británica. William Miller, eso está en todos los lugares en el internet. Por consiguiente, ese asunto de que Enoch y Elías supuestamente están en el cielo, ya el hermano Alexander G. pues lo explicó de forma magistral. Como dice ese texto que citó, donde la Biblia dice que nadie subió al cielo, jamás, sino Jesús. Aquel que descendió subió al cielo. Ese pasaje de Hebreos, capítulo 11, es contundente. Dice que todos estos murieron. Y así como lo dice el hermano Alexander Hell, Elías, después de 2 años de haberse quitado de Eliseo, como se lo dijeron a Eliseo, sabes que tu maestro será quitado de ti. Ahí se encuentra en el libro de los Reyes. Entonces Elías, después de 2 años, envió una carta a un rey, una carta condenatoria. Y como dijo el hermano Alexander Hell, claramente eso no puede ser desde el cielo. Es imposible. Algo muy interesante que se encuentra en 1 Corintios 15, 21 al 23, que voy a leer después de este comentario, es que aquellas personas que dicen que Enoch, Elías, que otros fueron al cielo, etcétera, pues la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los hombres tendrían que ser glorificados después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue la primicia de aquellos en un orden. Entonces, los adventistas del séptimo día, el sistema iglesia apóstata, está contradiciendo lo que enseña la Biblia con relación al orden.
al orden de cómo la iglesia va a ser glorificada. Aquellos que dicen que Enoc y Elías están en el cielo, inclusive hasta Moisés dicen. Ya le mandó a Alexander, les explicó que Moisés murió. Además, Enoc, en la Biblia nunca se dice que subía al cielo. Eso nunca lo dice la Biblia. No dice eso la Biblia, que subía al cielo a morar al cielo. No lo dice, ni tampoco Elías. Elías fue levantado a la atmósfera que nosotros tenemos allá arriba llamado cielo. Porque hay 3 cielos. La Biblia enseña que Pablo conoció un hombre que subió hasta el 3er cielo, pero sabemos que fue en visión. Pablo no sabía si era en el cuerpo, o sea, arrebatado físicamente, o en el espíritu, que es lo que quiere decir fuera del cuerpo, como Juan, que estaba en el espíritu en el día del Señor, y se le abrió el campo espiritual y vio pues el 3er cielo y vio muchísimas visiones futuras. A eso se refiere Pablo cuando él dice fuera del cuerpo, no que hay... eso es una enseñanza espiritista por ahí, que es los viajes astrales, que lamentablemente se han metido en el sistema eclesial apóstata. Rápidamente, ¿cómo sabemos que Pablo no fue el que subió al 3er cielo en el espíritu? O sea, con visión. Porque Pablo dijo que él no sabía cómo había sido eso. Y sabemos que el apóstol Juan sí sabía que él estaba en la isla de Patmos. Y él dijo que él estaba en el espíritu en el día del Señor. Por lo tanto, Pablo tendría que saber por lógica. Porque la Biblia no es de confusión. La palabra de Dios no es de confusión. Pablo, si era él, debió de saber cómo fue que él vio esa visión. El 3er cielo. Porque Juan sí sabía. O sea que Pablo hablaba de otro. Si hubiese sido Pablo, Pablo iba a saber exactamente cómo fue todo eso, porque Juan definió claramente que fue en el espíritu. O sea, envuelto en el poder de Dios, se le abrió el campo espiritual y pudo ver esa visión. Ahora bien, Pablo habla de 3 cielos. Dice el 3er cielo, o sea que hay 1, 2 y 3. Entonces Elías, ya que sabemos que nadie subió al cielo jamás, porque esas palabras se dijeron después de esos eventos del Antiguo Testamento. Elías fue llevado de un sitio a otro, levantado al 1er cielo, a la atmósfera, y llevado a otro lugar. Hebreos capítulo 11 dice literalmente que todos murieron sin alcanzar lo prometido. ¿Qué? Ese reino glorioso. Ese reino glorioso que nosotros vamos a recibir en el futuro, nadie en el antiguo pacto recibió eso. Pero sí sabemos que la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob estarán sentados y los profetas a la mesa en el reino de Dios, y vendrán del oriente y del occidente. Así lo dice Lucas. O sea que ellos sí se van a levantar en el futuro cuando venga Cristo para heredar ese reino, y ellos estarán alrededor de ese templo que se describe ahí en Ezequiel capítulo 40 al 48, donde las 12 tribus de Israel estarán repartidas por comarcas alrededor de ese gran templo. Aquí vemos un orden, hermanos, que se encuentra en 1 Corintios 15. Por esta razón es que Elías, Enoc y nadie ha subido al cielo, porque hay un orden. Cristo fue el primero que entró como la primicia. Dice aquí 1 Corintios 15, 21 a 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo la primicia. Cuando dicen las primicias, es una manipulación satánica de la Iglesia Católica, de esta Reina Valera. Pone las primicias en plural porque ellos creen que cuando se abrieron esos sepulcros, en la resurrección de Cristo, esta gente supuestamente dicen ellos que subió al cielo, pero vemos que Cristo 40 días después de aparecerse a los apóstoles, solamente a la iglesia, se fue solito. Cristo se fue solo. Los apóstoles vieron a Cristo ascender solo al cielo. Así que Cristo no se llevó a nadie. Además, eso pasó solamente en el día de la resurrección. Entonces, por eso ponen en plural aquí las. Pero en realidad es la primicia, es singular. Y en este contexto se está hablando de la resurrección de los muertos. Pero sabemos que Cristo es el primero, la primicia de aquellos que van a recibir
un cuerpo glorificado, van a ser espíritus. Pongan atención, porque 1 Corintios 15 está hablando de la transformación de los cuerpos a espíritus para poder entrar en el reino de Dios. Para poder entrar, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, Elías, Enoc ni Moisés pudieron ser glorificados primero que Cristo, porque Cristo es la primicia de aquellos que van a recibir un cuerpo glorificado. Y sigue diciendo el texto: luego los que son de Cristo en su venida. Por eso la Biblia dice que Abraham vio el día de Cristo y se regocijó. Porque Abraham también forma parte de lo que vamos a recibir nosotros como el reino futuro, un reino eterno. Y los profetas también. Por eso la Biblia dice que ellos estarán sentados a la mesa en el reino de Dios. Entonces es imposible que esos tres, Elías, Enoc y Moisés, o cualquiera, como sea, dos de ellos, tres, hayan recibido el reino de los cielos primero que Cristo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Acaso ellos fueron glorificados? Y observen que el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 15 está hablando de forma clara de unos que van a ser resucitados para vivir, y otros van a vivir en aquel tiempo y van a ser transformados. O sea, no todos van a morir. O sea, que se está hablando es de recibir ese cuerpo espiritual que va a ser ese regalo de Dios para que seamos inmortales. Entonces, claramente, Enoc, Elías o Moisés, ninguno de ellos pudieron recibir ese cuerpo inmortal antes que Cristo. Es una aberración decir esa estupidez. Entonces hay un orden. Por consiguiente, hermanos, Elena White, que era una falsa profetisa, que tenía un demonio que se le aparecía a ella y hablaba con ella, anatema, igual que ella. Esta iglesia falsa de esos dos testigos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 11, ellos dicen que no son ni Elías ni Enoc, hermanos. Agárrense bien de su silla. Ellos dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes escuchen eso. El Antiguo y el Nuevo Testamento son dos profetas. Dicen ellos que el Antiguo y el Nuevo Testamento murieron ahí en Francia. O sea, es que toda la profecía asquerosa de esa gente, de los adventistas del séptimo día, está completamente manipulada, torcida, es repugnante, es mentirosa, falsa. Y bueno, ya sabemos que un fundador que es masón, William Miller, de esta iglesia, por eso es que ellos tienen. Entonces, esta gente dice que esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a ser muerta y más cortante que una espada de doble filo. Entonces, estos son unos blasfemos que dicen que la palabra de Dios fue muerta, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no se predicaba. Pero la Biblia dice que Dios iba a poner en el corazón de los hombres su ley. Por lo tanto, lo que hace Dios es que nos muestra su palabra, y eso queda grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que toda esa mentira que dicen ellos, que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una blasfemia satánica, porque dice claramente la Biblia que así como hacían Moisés y Elías, que no van a ser tampoco los dos testigos, ellos podían detener la lluvia y hacer que descienda fuego del cielo, y ellos van a hacer eso también. Ellos van a hacer eso, pero sus cuerpos, dice, se habla de cuerpos, y dice que a las 3:30 entró el espíritu de vida en ellos, y se levantaron y subieron al cielo. ¿Qué pasa? Que nosotros, después de la Revolución Francesa, no tenemos la palabra de Dios, porque se fueron al cielo. O sea que son estupideces satánicas que dicen esta gente. O sea, los adventistas del séptimo día, yo no sé qué tienen en la cabeza, porque ellos se la pasan hablando estupideces de la historia, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, para que encaje con su doctrina satánica helenista, con esa demonia, que había otro demonio que se le paraba de noche, y lo más seguro lo que hacía era que tomaba el espíritu de ella,
la poseía y le enseñaba visiones satánicas para venir a engañar a millones de personas que no conocen absolutamente nada de la Biblia. Porque ninguno de esos teólogos del adventismo conocen la Biblia. Lo único que hacen es repetir las mentiras asquerosas de Elena White. Por consiguiente, hermanos, los dos testigos en el futuro van a ser dos personas cristianas, porque no van a estar por ahí predicándole a la nación de Israel, porque la nación de Israel va a estar ¿en dónde? En el desierto, siendo cuidado por Dios por 3 años y medio literales, no 1260 días, que son años, como dicen estos mentirosos adventistas patológicos. Mentira eso de 1260 años, es un disparate también. Ellos solamente copiaron eso de un tal Drew Kressner, que era un religioso, o sea, religioso en el sentido de que investigaba lo que eran las religiones, y se inventó de que ese pasaje, cuando se habla de los 1260 días, tenía que ser aplicado como 1260 años, una regla bíblica, dice él. Pero la regla bíblica de los días por año, eso es Dios que lo pone. Eso se encuentra en Números, y también en Ezequiel creo que se encuentran 2 profecías cuando se habla de día por año, y son 40 años. Pero ese disparate en Apocalipsis, bueno, en Apocalipsis todos los números son completamente literales. Todos son literales. Y 1260 días, 3 años y medio, 42 meses y 3 tiempos y medio son exactamente lo mismo. 3 años y medio de gobierno de la bestia futura. Los testigos son 2 hombres, van a ser 2 cristianos que van a estar por el mundo predicando en las naciones. Inclusive van a haber ángeles que van a pasar predicando que no se pongan la marca de la bestia. Bueno, ya para terminar con mi aporte, bíblicamente en el futuro vendrán 2 hombres cristianos que cuando termine su ministerio, la bestia, ese gobernante, los va a matar a ellos 2, y sus cuerpos físicos van a estar en la plaza, que va a ser Jerusalén, no Francia, porque ahí es donde ellos dicen que fue muerta la palabra de Dios, en Francia. Y dice el texto que va a subir, va a venir el Espíritu de Dios a ellos, y ellos van a subir al aire, y en ese momento es donde va a haber lo que llamamos como el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, voy a seguir escuchando, porque es que uno nunca termina de demostrar que los adventistas séptimo día son una secta satánica igualita que todas esas que enseñan doctrinas de demonios y que son hijas de la gran ramera, porque enseñan todo eso, el diezmo, la Trinidad, entre otras cosas. O sea, los adventistas séptimo día son una secta falsa y peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque todo lo que profesan, cosas contrarias a lo que enseña el Apocalipsis, primeramente van a tener una maldición sobre ellos, lo dice, plagas, van a caer sobre ellos. Y segundo, cuando venga de verdad el gobierno de la bestia, no lo van a reconocer, porque ellos han enseñado que el gobierno de la bestia es el papado que duró 1260 años, hasta el 1798 creo que, algo así, y después de ahí que ya el papado no existe. Inclusive dicen que Egipto ya no existe, como Sodoma ya no existe. Claro que Egipto no existe. Dicen que Roma no existe. Roma no existe. O sea, qué disparate dicen los adventistas séptimo día. Por lo tanto, Enoc y Elías o Moisés, ninguno de ellos son los 2 testigos, ni los 2 testigos futuros son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Van a ser 2 seres vivos cristianos que estarán por el mundo predicando la palabra y van a ejercer la legítima defensa con el poder que Dios le va a dar para que se defiendan. Porque ellos van a recibir el Espíritu de Dios, y van a ser levantados al aire. Lamentablemente, decir que la palabra de Dios fue muerta es una blasfemia de la más asquerosa que se puede decir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que gracias y paz, sigo escuchando. Buen día para todos mis hermanos, gracias y paz. Por acá les habla la hermana Daniela. Bueno, ayer estuve escuchando todos los audios del hermano Alexander y del hermano José Jr. con respecto a este tema de Elena White y de descubriendo, ¿no?, todas estas mentiras que se han posado sobre
la iglesia adventista. Pero bueno, hablando acerca de esto, se me viene a la cabeza el pasaje de Lucas 9, donde se habla de esa transfiguración. Muchos ven este pasaje como que Elías y Moisés pues ya estaban glorificados. ¿Cómo podríamos entonces responder a esto? ¿Cómo podríamos interpretar ese pasaje? Lo voy a copiar acá a continuación. Bien, este audio de la hermana Daniela pregunta de cómo se debe de explicar este asunto de la transfiguración, donde apareció supuestamente Moisés y Elías hablando con Jesucristo. Bueno, el contexto dice que eso fue una visión. No era que Moisés y Elías literalmente estaban ahí hablando con Jesucristo. Eso fue una visión colectiva. ¿Y cómo sabemos que es una visión? Porque el contexto lo dice. Es un pasaje paralelo en Mateo 17, en el verso 9. Luego de la transfiguración, dice aquí el texto, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, eso fue una visión, simplemente eso. ¿Por qué razón? Porque ningún muerto anda vivo por ahí. Eso es antibíblico, la Biblia no se va a contradecir. Vamos a ver, Eclesiastés 9, verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Salmo 146, 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, si un muerto nada sabe y hasta sus pensamientos es eliminado y está en el polvo de la tierra, ¿cómo luego va a aparecer un muerto hablando con Jesucristo? Un muerto, porque los muertos están muertos. Eso es así de fácil. Entonces lo que pasó en el monte de la transfiguración, en ese momento fue una visión. Algo que aquí explicó el hermano Valentín también en un escrito, pero también yo lo expliqué, que fue el porqué de la visión, yo lo expliqué ayer, en ese audio que acabo de señalar más arriba. Ese texto de la transfiguración lo usan mucho los infernistas o aquellos que creen en armas inmortales, que creen que los muertos no están muertos, sino que siguen vivos por ahí. Se van para el cielo, se van para el infierno, se van para el limbo, se van para el purgatorio, o reencarnan. Señores, todo eso es espiritismo, y el espiritismo es satánico. Fue la madre de las rameras que metió ese tipo de espiritismo en las creencias cristianas. Pero lo que enseña en realidad la Biblia es que los muertos están muertos. Ningún muerto anda vivo por ahí, señores, ni uno solo. Todos los muertos están muertos en el polvo de la tierra esperando el día de la resurrección. Mira, hasta Jesucristo en Juan 5, 28 y 29, él dice dónde que están los muertos. Vamos a leer el texto. Dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. ¿Y por qué resurrección de vida? Porque ahora mismo no están vivos en ningún sitio, porque están muertos en la tumba. Sigue diciendo, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Esos que van a resucitar para resurrección de juicio serán los que van a recibir la muerte segunda en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21. Entonces, ¿por qué dice Jesús que van a salir de la tumba, del sepulcro, a resurrección de vida? Pues simplemente porque ahora mismo no están vivos en ningún sitio, ningún muerto está vivo, ninguno. Es que no existe en la Biblia nada que enseñe la inmortalidad del alma, o que el ser humano cuando se muere se convierte en un espíritu vivo y sigue vivo, y se va para el cielo, o se va para el limbo, o se va para el purgatorio, o reencarna, o se va para el infierno. Es que nada de eso lo dice la Biblia, señores, nada de eso. Los muertos están descansando en el polvo de la tierra, están muertos. Entonces repito lo que sucedió con Elías y Moisés en esa visión de la transfiguración, pues simplemente eso, una visión cuyo hecho fue explicado ayer y que ahora mismo aquí el hermano Valentín también explicó en un texto.
Bueno, aquí está el texto, según Lucas, pero yo puse un texto paralelo, según la narrativa de Mateo. Porque en Mateo, en esta misma narrativa, ahí en el verso, bueno, Mateo 17, en el verso 9, donde también se habla de la transfiguración, es donde Jesús especifica que eso es una visión para dar un par de enseñanzas. ¿Qué aprendieron los apóstoles en esa visión? Bueno, que la ley representada por Moisés y los profetas que era representado por Elías hicieron su parte y que ahora debemos de escuchar a Jesucristo. Ese fue el primer mensaje, porque eso fue lo que dijo la voz desde la nube. Este mi hijo amado, a él oíd. O sea, ya en Israel ya se escuchó a Moisés, ya se escuchó a los profetas. Bueno, ahora tienen que escuchar al Hijo de Dios. Esa es la orden. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza es parte de lo que va a suceder en el futuro, cuando Jesucristo regrese por segunda vez y los muertos sean levantados, o sea, los creyentes en Cristo, en el Mesías, sean levantados como personas glorificadas. Esa es la segunda enseñanza. Pues eso es lo que significa esta visión de la transfiguración. No es que Moisés y Elías estuvieran ahí literalmente. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia no se enseña tal cosa como la inmortalidad del alma. Eso no existe en la Biblia. Y fíjense que el apóstol Pablo ahí en Corintios 15, primera de Corintios 15, el apóstol Pablo especifica que Jesucristo es la primicia de entre los muertos, es decir, el primero en levantarse de entre los muertos para nunca más morir. El primero. Luego lo que son de Cristo en su segunda venida es que serán glorificados y eso no ha sucedido todavía. Entonces el único ser levantado de la tumba para una vida inmortal, ya siendo glorificado de forma completa, únicamente ha sido Jesucristo, más nadie. Entonces Moisés y Elías no podían ser la primicia. La primicia tiene que ser Jesucristo obligatoriamente, porque fue él quien venció la muerte. Moisés y Elías se van a levantar como seres glorificados cuando Jesucristo regrese por segunda vez. En la Biblia, el único muerto que fue resucitado mucho tiempo después de haber muerto, fue resucitado momentáneamente. El único que se registra fue Samuel. Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel murió y mucho tiempo después, de forma breve, por un par de horas, Dios lo resucitó para que diera el último mensaje a Saúl, el rey rebelde de Israel. Pero fue un mensaje breve, porque mira aquí en 2 de Samuel 28, ya en el verso 19, lo que dice Samuel, dice, y Yahvé entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Yahvé entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Qué está diciendo Samuel aquí? Que Saúl y sus hijos al otro día iban a estar muertos, igual que el mismo Samuel. Muertos. Entonces, este pasaje también de segunda de Samuel, capítulo 28, lo toman mucho estas personas que creen en almas inmortales. Y dicen que Samuel, después de morir, continuaba vivo, después de muerto, continuaba vivo por ahí en el ámbito espiritual. Y que fue invocado por una bruja. Y que ese espíritu de Samuel se apareció ahí. Pero, señores, lo que se apareció ahí, y la divina lo vio claro, fue a un ser que surgía de la tierra, o sea, se estaba levantando de la tumba. Que eso fue lo que Dios permitió en ese momento. Samuel en ese momento, Dios lo levantó de la tumba, le dio una resurrección momentánea, porque inmediatamente Samuel se murió de nuevo, porque él lo dijo claro a Saúl, tú vas a estar conmigo mañana. ¿Y qué sucedió con Saúl al otro día? Se murió y también se murieron sus hijos.
Yo pongo este texto aquí y digo esto, hermanos, para que vayamos aclarando versículos que muchas veces usan los infernistas, los que creen en almas inmortales y en todas esas supercherías espiritistas, pues ir aclarando estos textos para que no haya luego errores ni dudas. Gracias y paz, hermana Daniela, ¿qué tal? Bueno, excelente pregunta la que usted hace, porque son mucha gente que utilizan esos pasajes ahí, no solamente en ese pasaje de Lucas que usted pegó ahí, sino que aparece Mateo, y Mateo se define mejor, pues cuál es la verdadera interpretación de lo que usted está pues cuestionando. En el capítulo 16 de Mateo, al final, Jesús le dijo a los apóstoles que habían algunos de ellos que no iban a morir sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Sabemos que todos los apóstoles murieron y Cristo no ha venido todavía en toda su gloria y majestad aquí a la tierra, ¿verdad que no? Pues no. Entonces, cuando Jesús le dijo eso, usted lee el capítulo 17, inmediatamente dice, 6 días después, subió Jesús a este lugar, a una montaña ahí. Estaba creo que Santiago, Pedro y Juan. Y dice que se transfiguró. O sea, yo estaba viendo una copia o una imagen de cómo iba a ser el reino de los cielos cuando Cristo venga, la gloria. Pero lo más importante ahí es que aparece Moisés y Elías. Y eso es muy bueno que aparecieran ahí en esa visión, porque es una visión profética, igual que todas las visiones que vieron los apóstoles y los profetas que vieron visiones. Eso es una visión, eso no fue real. Moisés y Elías no aparecieron realmente ahí, sino que vieron una visión de cómo iba a ser el futuro, porque entonces tendríamos que decir que Jesucristo vino en toda su gloria, en todo su reino en ese momento, y no así, porque él le dijo que habían algunos que no iban a morir sin antes ver el Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, cuando aparecen Moisés y Elías ahí, eso es una enseñanza muy buena de que los profetas en el día de la resurrección, cuando Cristo venga, se van a levantar también y van a estar en el reino de los cielos, ahí en el milenio. De ahí en adelante van a resucitar, porque también el mismo Lucas lo dice, que verán a Abraham, Isaac y Jacob sentados a la mesa, y ellos que habían rechazado a Jesús excluidos del reino de Dios, y que vendrían otros del oriente y del occidente. Pero lo más importante que en ese texto, cuando eso pasa, se desaparece esa visión, Jesús baja con ellos y le dice, no le digan a nadie sobre la visión. Visión, ahí está la clave. Es una visión, hermana, eso no fue real. O sea que todo el que cree que estaban Elías y Moisés ahí, literalmente, pues eso es falso. Ellos no estaban ahí literalmente. Moisés y Elías aparecieron como hologramas en una visión, y entonces ahí pudieron ver cómo iba a ser el reino de los cielos cuando Jesucristo pues venga, cómo van a ser los profetas, cómo van a ser los cuerpos glorificados en aquel tiempo. Entonces, hermana, eso es una visión, porque lo dice el mismo texto en Mateo 17, lo dice. Cuando él bajó del monte con ellos, le dijo, no le digan a nadie de la visión. Pues, porque Dios, el poder divino, pues se muestra, no estoy diciendo que Jesús es el Padre, sino que el poder divino de Dios, sus hijos y Dios mismo, pues se manifiesta de 3 formas. Se manifiesta de forma literal, un ser. Se manifiesta en sueño y se manifiesta en visión. De esas 3 formas. Pero ¿cómo sabemos que no era algo real? Porque Jesucristo todavía no había resucitado. Por lo tanto, no pueden haber personas, como yo expliqué ayer, que habían estado ya glorificadas en el cielo cuando Cristo es la primicia. Es el primer fruto de la iglesia. Cristo es el primer fruto de la iglesia, por lo tanto, no puede estar ni Enoc, ni Elías, ni Moisés glorificados antes de Cristo. Eso no tiene sentido. Además, hay un orden que yo expliqué ayer, por lo tanto, eso fue una visión y ya. Fíjense qué fue lo que sucedió en 2 de Samuel 28, cuando Saúl deseaba hablar con alguien de parte de Dios, que le diera un mensaje de lo que había de suceder en esa guerra contra los filisteos. Entonces Saúl quería que Dios enviara a Samuel,
porque Dios mismo estaba negado a hablar directamente con Saúl. Pero ¿qué sucedió? Que Dios en realidad sí que le envió a Samuel, lo levantó de la tumba. Bueno, vamos a ver en la versión Dios habla hoy, esta versión bíblica que es muy buena. Vamos a ver cómo se lee ese texto, segunda de Samuel 28, vamos a leer desde el verso 12 al 13. Dice, de repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué tú has visto? Veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Se fijaron? La divina esta lo que vio fue a un ser que estaba surgiendo de la tierra, o sea, de la tumba, del polvo de la tierra, de donde un día en el futuro serán levantados todos los creyentes. Serán del polvo de la tierra que serán levantados. Entonces este ser, Samuel, porque se especifica aquí, la mujer vio a Samuel en el verso 12, Samuel surgió de la tierra, o sea, de la tumba, porque Dios lo levantó de allí de forma breve para dar el último mensaje a Saúl. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el veredicto? Que al otro día Saúl y sus hijos iban a perder la guerra en contra de los filisteos e iban a morir y estarían con Samuel en la muerte, en la tumba. Ese fue el mensaje que le dio Samuel a Saúl. Por tanto, este texto no se puede tomar para pretender enseñar el asunto de almas inmortales o espíritus de seres humanos que siguen vivos inmediatamente la gente se muere. Eso es mentira. Esa es la primera mentira del diablo que el diablo le soltó a Eva. La mentira del no moriréis. No importa, Eva, lo que tú hagas. No importa si tú obedeces o no desobedeces. Tú nunca vas a morir. Fue lo que le dijo el diablo a Eva cuando Dios el Padre en realidad dijo todo lo contrario, que iban a morir. Y evidentemente la muerte es volver al polvo de la tierra, es decir, la no existencia. Porque por algo existe la doctrina de la resurrección o volver a la vida. Eso va a suceder en el futuro. La resurrección consiste en que los muertos volverán a vivir. ¿Y por qué volverán a vivir? Porque ahora mismo no están vivos en ningún sitio. Bueno, aquí el hermano Sisman Esteban me hace una corrección. El pasaje sobre el asunto de Samuel está en primera de Samuel 28. No en segunda de Samuel, sino en primera de Samuel 28. También hay que decir que los testigos de Jehová toman este pasaje de primera de Samuel 28 y también le dan un significado que es erróneo. Porque los testigos de Jehová enseñan que quien se apareció allí para darle ese mensaje a Saúl fue un demonio. O sea, que no fue Samuel, sino que fue un demonio disfrazado de Samuel. Eso dicen los testigos de Jehová. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto de 1 de Samuel 28, en el verso 12, dice bien claro que quien se apareció allí fue Samuel, el profeta Samuel. Lo que sucede es que los testigos de Jehová, de forma correcta en ese sentido, ellos no creen en almas inmortales y eso está bien por ellos. Pero decir que quien se apareció allí fue un demonio disfrazado de Samuel, eso es mentira. Porque el contexto especifica que quien se apareció allí fue Samuel. Lo que hay que entender, como dice aquí el verso 13 de 1 Samuel 28, es que Samuel surgió en ese momento de la tierra, es decir, Dios lo resucitó de forma momentánea para que diera el último mensaje a Saúl. Y el mensaje fue claro, que al otro día Saúl y sus hijos y muchos del pueblo de Israel estarían muertos igual que el mismo Samuel. Entonces, para nada, esta aparición fue de un demonio disfrazado de Samuel. En realidad, quien se apareció ahí fue literalmente Samuel, al cual Dios resucitó de forma momentánea. Yo mismo, Alexander Hell, antes tenía esa postura que tienen los testigos de Jehová. Yo pensaba que era un demonio disfrazado de Samuel.
pero que el texto no dice eso en realidad. El texto lo que dice que Samuel fue quien se apareció ahí a darle ese mensaje a Saúl. Y no podemos ir en contra de lo que revela en realidad las Escrituras. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.